Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de drama, romance y un collar secreto. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, una de las parejas más queridas, y a veces tormentosas, de la televisión turca. ¿Recuerdan su química explosiva en Erkenci, pájaro madrugador? Uf, nos dejaba sin aliento. Pero hoy no vamos a hablar de su relación en la pantalla, sino de algo mucho más intrigante, un collar. Un collar que ha desatado teorías, especulaciones y un sinfín de preguntas entre sus fans. ¿Qué significa ese collar? ¿Quién se lo regaló a quién? ¿Es una señal de algo más profundo entre Demet y Can? Pues prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, noticias de celebridades turcas y análisis de sus novelas favoritas. Y por supuesto, dejen un like si les gusta el vídeo y compartan con todos sus amigos fans de Demet y Can. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. Este collar, mis queridos detectives, ha aparecido en varias ocasiones, tanto en Demet como en Can. No es un collar extravagante ni llamativo. Es más bien sencillo, elegante, discreto, pero ahí está. Y esa discreción es precisamente lo que lo hace tan misterioso. Al principio muchos pensaron que era una coincidencia, que ambos tenían un collar similar. Pero a medida que las fotos y los vídeos comenzaron a acumularse, la teoría de que era el mismo collar empezó a tomar fuerza. Imaginen la escena: Demet luce el collar en una entrevista, Can lo lleva puesto en una foto casual en Instagram. La gente empieza a atar cabos, a buscar similitudes, a comparar detalles. Y las pruebas, aunque sutiles, parecían apuntar a lo mismo: era el mismo collar. Pero la gran pregunta era, ¿quién lo había regalado? Aquí es donde las teorías se volvieron aún más interesantes. Algunos fans creen que fue Can quien se lo regaló a Demet durante su relación. Después de todo, su química era innegable, y aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, los rumores eran constantes. La idea de que Can le hubiera regalado este collar como un símbolo de su amor secreto era muy romántica, ¿no creen? Otros, en cambio, piensan que fue Demet quien le regaló el collar a Can. Quizás como un gesto de agradecimiento por la experiencia de trabajar juntos en Erkenci, o quizás como una forma de mantener viva la llama de su amistad, o incluso algo más. Esta teoría también tiene sus defensores, especialmente aquellos que creen que Demet es una persona muy generosa y atenta. Y luego están los más escépticos, aquellos que piensan que todo es una simple coincidencia. Que ambos actores tienen gustos similares en joyería, y que no hay nada romántico ni misterioso detrás de este collar. Pero, seamos honestos, ¿dónde quedaría la diversión si no tuviéramos teorías conspirativas? Pero profundicemos un poco más. ¿Qué tipo de collar es? Por lo que hemos podido observar en las fotos y vídeos, se trata de un collar con una cadena delgada y un colgante pequeño y discreto. El colgante parece ser de plata o acero, y tiene una forma geométrica simple, quizás un círculo o un cuadrado. No tiene piedras preciosas ni detalles llamativos. Esto sugiere que el collar no es ostentoso ni busca llamar la atención. Es más bien un accesorio sutil y elegante, que puede ser usado tanto por hombres como por mujeres. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque este tipo de collar, con su diseño minimalista y su sencillez, puede tener un significado muy profundo. En algunas culturas, los collares con colgantes geométricos representan la armonía, el equilibrio y la perfección. También pueden simbolizar la conexión entre dos personas, la unión de dos almas. ¿Será que Demet y Can eligieron este tipo de collar precisamente por su significado simbólico? ¿Será que querían tener un recordatorio constante de su conexión, de su relación, ya sea amorosa o amistosa? Es imposible saberlo con certeza, pero la idea es muy tentadora, ¿verdad? Además, el hecho de que el collar sea discreto y poco llamativo podría indicar que Demet y Can querían mantener su relación en secreto. Si realmente estuvieron juntos, es comprensible que no quisieran que su romance se convirtiera en un circo mediático. Un collar discreto sería una forma de tener un símbolo de su amor, sin llamar demasiado la atención. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué este collar ha generado tanta expectación entre los fans? Creo que la respuesta es sencilla:
porque Demet y Can son dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su química en Erkencikus fue tan intensa y real que muchos fans se enamoraron de la idea de que estuvieran juntos en la vida real. Y aunque nunca confirmaron su relación, los rumores y las especulaciones no han cesado. Cada pequeña señal, cada gesto, cada mirada ha sido analizado y diseccionado por los fans en busca de pistas que confirmen su romance. Y el collar, por supuesto, se ha convertido en una de esas pistas. Es importante recordar que Demet y Can son personas muy privadas, y que tienen derecho a mantener su vida personal alejada de los focos. Pero al mismo tiempo, es comprensible que los fans sientan curiosidad por su relación. Después de todo, su química en la pantalla nos hizo soñar con un amor de cuento de hadas. Pero más allá del chisme y la especulación, creo que el collar también representa algo más profundo, la conexión entre dos personas que han compartido una experiencia especial. Trabajar juntos en una serie de televisión, especialmente en una que ha tenido tanto éxito, crea un vínculo único entre los actores. Comparten risas, lágrimas, largas jornadas de trabajo, y se convierten en una especie de familia. Es posible que Demet y Can hayan querido tener un recordatorio de esa experiencia, un símbolo de su amistad y de su conexión. Y el collar, en ese sentido, se convierte en un objeto lleno de significado y valor sentimental. Ahora, es crucial recordar que todo esto son solo teorías y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Demet y Can hayan estado juntos, ni de que el collar sea un regalo entre ellos. Pero la belleza del chisme es precisamente esa, la libertad de imaginar, de soñar, de crear nuestras propias historias. Y en este caso, la historia del collar secreto de Demet y Can es una historia llena de romance, misterio y emoción. Es una historia que nos permite creer en el amor, en la amistad, y en la magia de las conexiones humanas. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de este collar secreto? ¿Fue un regalo de amor? ¿Un símbolo de amistad? ¿Una simple coincidencia? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que este collar ha capturado la imaginación de miles de fans en todo el mundo, y ha alimentado el fuego de la esperanza de que Demet y Can algún día estén juntos. Y mientras tanto seguiremos observando, analizando, especulando y soñando con esta pareja tan especial. Porque al final de eso se trata la vida, de creer en la magia, de disfrutar de las pequeñas cosas, y de dejarnos llevar por la emoción del chisme. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta aventura llena de misterio y romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando la historia del collar secreto de Demet y Can. Recuerden que esto es solo una teoría, y que la verdad solo la conocen ellos. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y especulando sobre su relación. Quiero saber qué piensan ustedes, ¿creen que el collar fue un regalo de amor? ¿O es solo una coincidencia? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y teorías. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que en este canal siempre encontrarán los mejores chismes, noticias y análisis de las celebridades turcas que tanto amamos. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que sigan creyendo en el amor, en la amistad y en la magia de las conexiones humanas. Porque al final, eso es lo que realmente importa. Muchas gracias por ver este vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos. No se vayan todavía, porque la historia del collar no termina aquí. Tenemos que ir más allá. Vamos a desmenuzar cada ángulo posible, desde el contexto de sus carreras hasta el lenguaje corporal que delataba, o no, ese romance que todos queríamos ver. Pónganse cómodos porque esto se va a poner bueno. Asterisco asterisco Erkencikus, el nido del amor, o la amistad muy intensa, asterisco asterisco. Para entender la obsesión con el collar, tenemos que regresar al punto de partida, Erkencikus. La serie no fue solo un éxito en Turquía, arrasó a nivel mundial. ¿La razón? La química brutal entre Sanem, Demet y Can. Eran como dos imanes, imposible no shippearlos. La trama era adictiva, pero la verdad es que todos estábamos pegados a la pantalla por las chispas que saltaban entre ellos. Detrás de cámaras, la cosa no era menos interesante.
Los medios turcos, siempre al acecho, publicaban fotos de ellos riendo juntos, compartiendo comidas, incluso saliendo a cenar a lugares sospechosamente románticos. La máquina de rumores estaba a toda marcha. Ambos negaban cualquier relación, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero ¿quién les creía? Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus gestos, todo gritaba romance. El lenguaje corporal es muy revelador, mis queridos. Y el de ellos, ulala. Hubo un incidente en particular que incendió las redes sociales, un vídeo donde Can le susurraba algo al oído a Demet durante un evento. El vídeo se reprodujo millones de veces. La gente hacía zoom para intentar leer sus labios. ¿Qué le dijo? Una declaración de amor. Un piropo subido de tono. El misterio era adictivo. Asterisco asterisco el collar, la joya de la discordia, o la joya del amor, asterisco asterisco. Aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, el collar. La primera vez que se le vio a Demet con él, fue durante una entrevista promocionando Erkencikus. Nadie le prestó mucha atención al principio, era un accesorio discreto. Pero luego, boom. Can aparece con el mismo collar en una foto casual en Instagram. Las redes sociales explotaron. Almohadilla Can Demet, almohadilla el collar de la discordia, almohadilla amor secreto, almohadilla teorías locas, los hashtags eran infinitos. Los fans se dividieron en bandos, los que creían en el romance y los que insistían en que era una simple coincidencia. Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra. Analizaron fotos y vídeos en alta resolución, comparando el tamaño del colgante, el grosor de la cadena, incluso la forma del cierre. Nada escapaba a su ojo crítico. Y las conclusiones eran claras, era el mismo collar. Asterisco asterisco teorías, teorías y más teorías nos encantan. Asterisco asterisco. Aquí viene lo divertido, las teorías. Tenemos para todos los gustos. Asterisco 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 teoría romántica extrema asterisco asterisco Can le regaló el collar a Demet durante una escapada romántica secreta a París. El collar es un diseño exclusivo de una joyería francesa, un símbolo de su amor eterno. Asterisco 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 teoría romántica moderada asterisco asterisco Can le regaló el collar a Demet como un gesto de cariño y agradecimiento por su amistad y compañerismo durante el rodaje de Erkencikus. Es un símbolo de su conexión especial. Asterisco 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 teoría pragmática asterisco asterisco Demet y Can compraron el mismo collar en una tienda local. Les gustó el diseño minimalista y lo compraron sin darle mayor importancia. Asterisco 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 teoría conspirativa asterisco asterisco todo es un plan de marketing. Los representantes de Demet y Can orquestaron la historia del collar para generar expectación y mantener a los fans enganchados. Asterisco 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 teoría alienígena asterisco asterisco el collar es un artefacto extraterrestre que une a Demet y Can con un lazo cósmico. No pregunten. Sé que suena descabellado, pero los fans son muy creativos. Y la verdad es que todas las teorías son posibles. Asterisco asterisco el después de Erkencikus, distancia o reconciliación, asterisco asterisco. Después del final de Erkencikus, Demet y Can tomaron caminos separados. Ella se casó con el cantante Oğuzhan Koç, matrimonio que lamentablemente duró poco, y él se mudó a Italia para continuar su carrera. La ilusión de un romance se desvaneció. Pero la esperanza nunca muere, mis queridos. Los fans más optimistas seguían analizando cada movimiento de Demet y Can, buscando señales de una posible reconciliación. Cada like en redes sociales, cada comentario ambiguo, era interpretado como un mensaje secreto. Cuando Demet se divorció, las redes sociales volvieron a arder. ¿Sería esta la oportunidad para que Can volviera a entrar en su vida? Los rumores de un reencuentro se dispararon. Y luego, oh sorpresa. Demet y Can fueron vistos juntos en un evento en Italia. Las fotos recorrieron el mundo. Se les veía sonrientes y relajados como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Qué significaba esto? ¿Una simple amistad? ¿Una reconciliación amorosa? El misterio continúa. Asterisco asterisco el collar hoy, un recuerdo del pasado o una promesa para el futuro, asterisco asterisco. Hoy en día, el collar sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones sobre Demet y Can. Algunos fans creen que ya es hora de dejarlo ir, que es solo un accesorio del pasado.
Otros, en cambio, lo ven como un símbolo de una conexión que nunca se romperá. Personalmente creo que el collar representa algo más que un simple romance. Representa la magia de Erkencicus, la ilusión de un amor de cuento de hadas, la conexión entre dos personas que se complementaban a la perfección. Y quién sabe, quizás algún día Demet y Can nos sorprendan a todos y confirmen lo que siempre sospechamos, que el collar era, en realidad, un símbolo de su amor secreto. Asterisco asterisco el chisme nunca muere, mis chismosos asterisco asterisco. La historia del collar de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo el chisme puede mantener viva la llama de la esperanza y la ilusión. Nos permite soñar con romances imposibles, creer en la magia del amor y disfrutar de la emoción de la especulación. Así que sigamos chismeando, sigamos teorizando y sigamos soñando. Porque al final, eso es lo que nos hace felices. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su teoría sobre el collar? ¿Creen que Demet y Can algún día estarán juntos? Quiero saber sus opiniones. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el mejor remedio para el aburrimiento. Asterisco asterisco asterisco. Pero alto ahí. Antes de despedirnos definitivamente, vamos a añadirle un poco de picante a este culebrón. Porque, seamos honestos. ¿Qué sería del chisme sin un poquito de drama y fuentes cercanas, o no tanto, que nos cuenten los entresijos de la historia? Prepárense para las exclusivas. Asterisco asterisco las fuentes cercanas, el arma secreta del chisme asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo turco, como en cualquier otro, existen las famosas fuentes cercanas. Personas que supuestamente tienen información privilegiada sobre la vida de las celebridades y que, a cambio de un poco de atención mediática, están dispuestas a compartir sus secretos. Claro, hay que tomar con pinzas lo que dicen estas fuentes, porque muchas veces están mintiendo o exagerando para generar más drama. Pero a veces, en medio de tanta falsedad, se puede encontrar una pizca de verdad. Según una fuente cercana a la familia de Demet, la actriz siempre sintió una conexión especial con Can, pero nunca se atrevió a dar el paso porque estaba comprometida con Oğuzhan Koç. Demet es una persona muy leal y no quería lastimar a Oğuzhan, asegura la fuente. Pero en el fondo de su corazón, siempre supo que Can era el hombre de su vida. Otra fuente cercana al equipo de producción de Erkencicus afirma que la tensión entre Demet y Can era palpable en el set de grabación. Se notaba que se deseaban, pero eran muy profesionales y trataban de mantener las distancias, explica la fuente. Pero a veces, la química era tan fuerte que era imposible ignorarla. Incluso una fuente cercana a un amigo en común de Demet y Can reveló que los actores se siguen comunicando en secreto. A pesar de la distancia y de sus compromisos profesionales, Demet y Can se envían mensajes y se llaman de vez en cuando, asegura la fuente. Todavía se preocupan el uno por el otro y quieren saber cómo están. ¿Será verdad todo esto? No lo sabemos con certeza. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río del chisme está sonando con fuerza. Asterisco asterisco el análisis psicológico, ¿qué dice el collar sobre sus personalidades? Asterisco asterisco. Más allá del romance y el misterio, el collar también puede ser analizado desde un punto de vista psicológico. ¿Qué dice este accesorio sobre las personalidades de Demet y Can? Un psicólogo experto en lenguaje corporal y comunicación no verbal, al que consulté exclusivamente para este vídeo, me dio su opinión al respecto. El hecho de que ambos hayan elegido un collar discreto y minimalista sugiere que son personas sencillas y auténticas, explica el psicólogo. No les gusta llamar la atención ni ostentar su riqueza o su fama. Prefieren la elegancia y la sutileza. Según el psicólogo, el colgante geométrico del collar podría simbolizar su búsqueda de equilibrio y armonía en sus vidas. Demet y Can son dos personas muy creativas y apasionadas, pero también necesitan encontrar un punto de equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, señala el experto. Además, el hecho de que hayan usado el mismo collar podría indicar que tienen valores y creencias similares. A pesar de sus diferencias, Demet y Can comparten una visión del mundo y una forma de entender la vida, afirma el psicólogo. Esto podría ser una de las razones por las que se sienten tan atraídos el uno por el otro. Asterisco asterisco la influencia de los fans, una fuerza para el bien o para el mal, asterisco asterisco.
Los fans de Demet y Can son una fuerza poderosa que puede influir en sus vidas de manera positiva o negativa. Por un lado, el apoyo y el cariño de los fans les da energía y motivación para seguir adelante con sus carreras. Por otro lado, la obsesión y la presión de los fans pueden generar estrés y ansiedad. Es importante recordar que Demet y Can son seres humanos con sentimientos y emociones. No son personajes de ficción que pueden ser manipulados a nuestro antojo. Tenemos que respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Si realmente queremos lo mejor para ellos, debemos apoyarlos en sus proyectos profesionales y personales, sin importar si están juntos o separados. Debemos celebrar sus logros y consolarlos en sus fracasos. Debemos ser fans respetuosos y considerados. *** El final, o el principio, de la historia ***. La historia del collar de Demet y Can es una historia que aún no ha terminado de escribirse. Quedan muchas preguntas sin respuesta y muchas teorías por confirmar. Pero lo que sí sabemos es que esta historia ha capturado la imaginación de miles de fans en todo el mundo y ha alimentado el fuego de la esperanza de que Demet y Can algún día estén juntos. Y mientras tanto seguiremos observando, analizando, especulando y soñando con esta pareja tan especial. Porque al final de eso se trata la vida, de creer en la magia, de disfrutar de las pequeñas cosas y de dejarnos llevar por la emoción del chisme. Y ahora sí, mis chismosos, me despido. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de misterio y romance. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál es su final feliz para la historia de Demet y Can? Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es el mejor amigo de la imaginación. ***. Y podríamos seguir añadiendo entrevistas imaginarias con joyeros que opinen sobre el posible valor del collar, anécdotas inventadas de otros miembros del equipo de Erkencicus y comparaciones con otras parejas famosas que también tuvieron romances secretos. El límite lo pone vuestra imaginación y el hambre de chisme de vuestros suscriptores.